Después de 2 años y medio, Chile, nuestro país, todos nos preparamos para levantar las restricciones que tienen que ver con la pandemia. El día de ayer la ministra de Salud dio los diferentes anuncios que vamos a estar analizando y todo esto empieza a correr desde el 1 de octubre. Para hablar de las medidas, de la situación de la pandemia, de las perspectivas que hay en torno a ella, nos acompaña el académico de la Universidad Católica, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, Alexis Calergis. Alexis, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias Patricia, ¿cómo está usted? Gusto saludarla, felicitaciones por su programa y saludar a la audiencia de MolTV. Muchas gracias por acompañarnos y aquí estamos contentos después de tanto tiempo con estas restricciones. Al fin ya hay una fecha, 1 de octubre. Es no el fin, sino que más bien una suspensión de las mascarillas, del pase de movilidad, también de los aforos. ¿Qué le parece esto como experto? ¿Qué le parece estos anuncios del gobierno? Bueno, es sin duda positivo, es un resultado de análisis del curso de la pandemia que por una parte en los últimos meses, buena parte ya de lo que va este segundo semestre han ido mejorando con cifras récord de baja ocupación hospitalaria y por supuesto la circulación viral ha ido disminuyendo el número de personas infectadas también. Y eso va de la mano con varias cosas, Patricia. Primero, el hecho de que la ciencia haya sido capaz de avanzar en la comprensión del virus y la enfermedad, el diagnóstico y también, por supuesto, el desarrollo de vacunas seguras y efectivas, y una ciudadanía, nuestra ciudadanía, que ha jugado un rol central en el control de la pandemia a través del seguimiento de las medidas sanitarias, el cumplimiento de las recomendaciones y lo más importante es la adhesión de manera significativa a la vacunación. Chile es uno de los países donde la vacunación ha avanzado con mayor eficiencia y los resultados de ese esfuerzo, que ha sido un esfuerzo desde la ciencia, la medicina, las autoridades, pero yo creo los medios de comunicación han sido claves y eso en ese sentido agradecer a MolTV que siempre tiene estos temas en la discusión, pero principalmente la ciudadanía al informarse, al aprender de qué significa la enfermedad, toda esa sumatoria de acciones, yo creo que es las que nos tiene actualmente en esta situación positiva, alentadora, en la que si bien la pandemia no ha terminado, vemos que hay un espacio para flexibilizar algunas de las medidas y también insistir en la importancia de que estemos todos y todas vacunados. Ya, es decir, están todas las condiciones para que podamos bajar estas restricciones. Claro, yo creo que se han ido dando las cifras, ¿verdad? Gradualmente, en que tenemos una población altamente vacunada, tenemos una población que goza de inmunidad de rebaño, que es protectora, tenemos una disminución en la circulación viral, disminución en la positividad, y lo más importante es que han disminuido el número de personas enfermas que requieren hospitalización, y eso se ha ido notando que a pesar de que todavía las temperaturas están bajas, y recién estamos saliendo del invierno, las cifras de ocupación hospitalaria han ido gradualmente y de manera constante a la baja, lo que por supuesto da una señal que desde el punto de vista epidemiológico, sanitario, es razonable flexibilizar, pero siempre con cautela, pensando en que este virus ha sido bastante sorprendente. Todavía tenemos mucho que aprender de este virus. Y que tanto las mascarillas como el pase de movilidad y sin duda las vacunas que han sido fundamentales para ayudar al control de la pandemia, son medidas que podrían revisitarse en la medida que el número de casos y la circulación viral aumente o aparezca una nueva variante del coronavirus que tenga alguna cualidad que nos complique sanitariamente. Vamos a comentar cada una de las medidas, Alexi, de cómo van a cambiar a partir del 1 de octubre, pero quiero profundizar un poco en lo que menciona. En caso de que acá haya un rebrote, por ejemplo, la ministra dijo, así lo anunció el gobierno, que aquí las medidas vuelven, en el fondo volvería la mascarilla, vuelven también las distancias, los aforos, las restricciones,
pero ¿cuán difícil ve que pueda llegar a hacer algo como eso después de haber sacado todo? Bueno, yo creo que primero, considerando el nivel de vacunación y la disponibilidad aún de vacunas y la necesidad de seguir comunicando la importancia de estar al día con el esquema de vacunación, si eso se da, la probabilidad de un rebrote y que tengamos que volver a implementar medidas eh, severas de restricción es más bien baja. No es nula, porque el virus podría aparecer con una variante completamente distinta, pero afortunadamente eso no ha ocurrido ni en Chile ni en otros países en este último tiempo. Por lo tanto, mientras eso no ocurra, yo creo que podemos estar en una condición en la que estas medidas se pueden flexibilizar. Ahora, existen todavía muchas personas que no están al día de su esquema de vacunación. Esas personas están expuestas, tienen una mayor probabilidad de enfermarse comparado con aquellas personas que sí están al día con su esquema de vacunación. Y eso yo creo que es un trabajo que la autoridad sanitaria ha hecho durante toda la pandemia y hay que mantenerlo, hay que mantener el mensaje de la importancia de la vacunación, hay que insistir en que las personas entiendan que el no tener un esquema de vacunación completo expone a posibles contagios y enfermedad, y ese yo creo que es el camino para evitar rebrotes serios es que estemos todos y todas debidamente al día con nuestras vacunas. Claro, y justamente eso apuntaba a mi pregunta, de también se necesita insistir en la vacunación y en el cuidado, y eso se hace más cuesta arriba y más complejo para las autoridades, si es que en el día a día finalmente ya no está esa sensación de peligro que sí se tenía antes. Yo creo que las personas, la ciudadanía, hemos aprendido eh, qué es lo que significa una pandemia, qué es lo que significa una situación de crisis sanitaria como la que hemos estado, a la que estamos sometidos por 3 años. Eh, por lo tanto, es ese aprendizaje de esta pandemia, por supuesto que nos predispone a ser más comprensivo, ser más consecuente en términos de lo importante que es estar al día con las medidas de salud. Entonces, pienso que si el mensaje se mantiene, si la comunicación del riesgo que significa no estar debidamente inmunizado frente a la infección, qué es lo que significa no tener inmunidad contra el coronavirus, si ese mensaje se mantiene, lo más probable es que logremos mantener estas altas tasas de inmunidad poblacional que son justamente las que nos permiten hoy en día flexibilizar las medidas y disminuir el número de personas enfermas y susceptibles a la infección Bueno, y por el ese mensaje coronavirus. obviamente tiene que venir de las autoridades, de la ministra de Salud o el ministerio en este caso, ¿no? Sin duda, pero también yo creo que juegan un rol las sociedades científicas, sociedades médicas, las universidades, los medios de comunicación. Ustedes son súper importantes en dar espacio para poder, con evidencia científica, informar a la ciudadanía, porque yo sinceramente creo que después de la pandemia las personas eh, hemos cambiado. Yo creo que hay una percepción de humildad frente a los microbios, a lo que significa un agente como el coronavirus, el daño que puede causar. Yo creo que las personas comprenden mucho mejor cómo funcionan las vacunas, cómo se desarrollan las vacunas. En ese sentido, a pesar de todo lo terrible que significaba la pandemia, durante estos 3 años casi que llevamos de pandemia en el mundo, hay una comprensión y una mayor valorización de la evidencia científica en torno a este tipo de enfermedades. Y en ese sentido es que el mensaje conduce a que las personas libremente puedan vacunarse porque se quieren proteger a sí mismas y proteger a las personas que las rodean. Eh, y creo sinceramente que esa mejor comprensión de lo que significa la enfermedad, de lo que significa la protección de las vacunas,
es el camino a mantener estas tasas de vacunación elevadas que han contribuido significativamente a ir controlando gradualmente la pandemia. Alexia, hablamos de las medidas específicas, por ejemplo, el uso de la mascarilla, se liberó en todo orden de cosas, salvo en los colegios, que en ese caso va a ser opcional. ¿Por qué cree que se hace la diferencia en ese caso, en ese sentido? Bueno, yo creo que el levantar la mascarilla justamente nace de una menor tasa de personas enfermas y por supuesto el hecho de que en lugares, salas de clases, lugares donde hay aglomeración de personas, es mayor la probabilidad del contagio. Espacios cerrados normalmente son lugares donde hay un mayor número de personas que se pueden contagiar. Lo mismo ocurre en el transporte público, ¿verdad? Donde normalmente los buses, el metro, son lugares de mucha cercanía entre persona y persona y eso contribuye sin duda a la transmisión del virus. En esos espacios uno podría sin duda considerar ocupar la mascarilla, y es una recomendación yo creo que favorable, eh, especialmente considerando que todavía estamos llegando a finales de septiembre, tenemos temperaturas bastante bajas durante las mañanas y muchas personas se mantienen en espacios cerrados. Eh, Sería recomendable que en situaciones de aglomeración sigamos opcionalmente ocupando la mascarilla. Claro, y por eso mismo, considerando que hay más personas y mayor circulación viral, ¿cree que ahí, por ejemplo, en esos casos específicos, el metro, el transporte público o quizás las salas de clase, aunque igual eso es un debate separado, pero enfoquémonos en transporte público, ahí quizás más que recomendar, ¿se debería haber mantenido la exigencia de la mascarilla? Bueno, si la tasa de vacunación de las personas que están en el transporte público es la que tenemos promedio en nuestra población, uno podría confiar en que la inmunidad justamente va a proteger a las personas si se exponen al contagio. Yo pienso que es importante, Patricia, insistir en lo fundamental que han sido estas dos herramientas, la mascarilla y la vacuna. Si una en el fondo evita que nos contagiemos que es la mascarilla y la otra que evita que nos enfermemos. En la medida que haya menor circulación viral, menor número de personas enfermas que estén transmitiendo el virus, se hace absolutamente razonable el hecho de eh, prescindir de la mascarilla porque hay menos transmisión viral que resulta justamente del efecto de las vacunas en la población. Ese mayor nivel de población vacunada conduce a que haya un menor nivel de transmisión viral. Infiero entonces que también esta eliminación o suspensión por el momento de exigir el pase de movilidad también va en la línea correcta, a su juicio. Yo pienso que en el fondo son varios los factores que influyen en estas decisiones. Pienso que en el fondo el nivel de vacunación sobre el 90% con el esquema original de vacunación y una buena parte de la población con su dosis de refuerzo que están debidamente registradas por el Programa Nacional de Inmunización sugiere que una buena parte de nuestra población está muy, muy protegida. Eso también permite que se dé este fenómeno que se llama la inmunidad de rebaño y consiste en proteger a aquellas personas que podrían no tener un esquema completo de inmunidad, eh, perdón, un esquema completo de inmunidad ganada por la vacunación. La vacunación, claro. Eh, entonces, ese fenómeno que se llama inmunidad de rebaño no solamente protege a las personas vacunadas, sino que también protege a las personas que podrían no tener su esquema completo. Y en ese sentido, con este nivel de vacunación, con esquema primario y dosis de refuerzo, y este anuncio de una tercera dosis de refuerzo o quinta dosis, que sería ya una vacuna formulada en base a variantes, es una señal también positiva en el sentido de ir logrando masificar esta inmunidad y podría justificar el ya no exigir, por ejemplo, el pase de movilidad. Alexi, bueno, en todo este contexto, que un poco Chile lo que hace es subirse al carro de muchos otros países que ya habían reducido las restricciones respecto a la pandemia, el presidente Joe Biden de Estados Unidos unos días afirmó que ya estábamos en el fin de la pandemia. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Bueno, eso es una afirmación que creo que muchas personas quieren hacerla. Es como obviamente una muy buena noticia, y claramente es alentador escuchar ya estos mensajes optimistas de que estamos terminando la pandemia. Pero finalmente hay una autoridad, que es la Organización Mundial de la Salud, que tiene criterios para determinar si una situación sanitaria se clasifica o no como pandemia. Y es la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, quien va a determinar cuándo ese momento llegue. Claramente hemos ido avanzando en el camino correcto. Ha sido notable el rol que ha jugado eh, la ciencia en poder no solamente identificar al virus, comprender la enfermedad, desarrollar los diagnósticos, sino que también las vacunas y todo el trabajo de comunicación, qué es lo que significa esta enfermedad, han permitido que después de 3 años, casi 3 años desde que se inició este fenómeno del coronavirus, estemos llegando a una situación de mejora sanitaria que ojalá perdure, y eso se puede asegurar si las personas mantienen una parte de su esquema de vacunación al día y, muy importante, Patricia, la ciencia continúa trabajando en actualizar las vacunas con formulaciones hechas con las variantes del virus que están presentes en la comunidad. Nosotros, Claro, para contarle eso, brevemente, justamente eso le iba a comentar, que Sinovac empezó su estudio para la formulación de esta nueva vacuna. estamos pronto a partir justamente un estudio que lo diseñamos en conjunto entre la Universidad Católica y Sinovac, para evaluar justamente la capacidad de una vacuna formulada con variantes, eh, incluye Omicron, Delta y la versión original del virus, para inducir una inmunidad segura y protectora más específica para los virus que circulan, que son variantes. Recordemos que continuamos con vacunas que fueron formuladas con la cepa original del virus, y afortunadamente ya hubo una aprobación de una vacuna que tiene la cepa Omicron o la variante Omicron y el virus original, que es la vacuna de Moderna, de la empresa Moderna. Y es importante que también que seamos parte del desarrollo de nuevas alternativas, ¿verdad? Alternativas adicionales de vacunas para inmunizar con mayor especificidad de acuerdo a las variantes del coronavirus que están circulando en la población. Alexis, a propósito de las vacunas, la ministra ayer cuando da estos anuncios, anunció que también que se va a incorporar al Programa Nacional de Vacunación esta nueva vacuna bivalente contra el COVID para empezar a aplicarla todos los años a los grupos de riesgo. Y ahí quería consultarle de qué depende que eso se extienda a toda la población, finalmente. Bueno, depende de cómo esté circulando el virus, ¿verdad? Por supuesto, los grupos de riesgo son prioritarios, es algo que se ha practicado durante toda la pandemia en personas que son más susceptibles, que tienen comorbilidades, que tienen alguna situación predisponente, pero también personal de salud que está más expuesto al contagio. Pero en la medida que se mantenga en el fondo esta circulación baja viral, podría uno prescindir de una vacunación global. Pero como ocurre en el caso de influenza, por ejemplo, donde nos vacunamos año a año, lo lógico sería que hubiese una campaña de vacunación con las vacunas actualizadas, con formulaciones que incluyan a las variantes que están afectando a la comunidad en ese momento. Eso es lo que hacemos con influenza. Año a año las vacunas se van actualizando, y por supuesto hay una campaña de vacunación que empuja el Programa Nacional de Inmunizaciones año a año para influenza. Pero también hay personas que voluntariamente se vacunan contra la influenza, justamente porque vacunarse contra la influenza es mejor que enfermarse sin estar vacunado. Un poco la misma idea debería aplicar en el futuro en el caso del coronavirus. En la medida que hayan variantes de este virus, va a ser necesario que las vacunas se actualicen. Es muy positivo que ya contemos con vacunas bivalentes,
nosotros vamos a partir de este estudio con una vacuna trivalente, que incluye dos variantes más el virus original. Y ese conocimiento científico ya sugiere que el actualizar las vacunas es una necesidad para generar esta protección, inmunidad de rebaño permanente contra el coronavirus y de esa manera proteger la población. Bueno, estudios que vamos a estar siguiendo muy de cerca, además, Alexis, así que hasta una próxima vez porque queremos saber cómo van todas esas pruebas en los casos de estudio. Muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Estamos pronto a partir, Patricia, así que por supuesto les vamos a estar informando, partimos en octubre y simplemente para cerrar, comentarle que Chile como sociedad, ¿verdad? Como participación ciudadana, sus diferentes instituciones, la ciencia chilena, las universidades, las diferentes autoridades, pero lo más importante, las personas, durante estos años de pandemia hemos aprendido mucho, hemos estado muy preocupados del tema y yo creo que esta situación de apertura que estamos observando nace justamente de una buena conducta ciudadana en torno a una enfermedad tan grave como el coronavirus, así que debemos sentirnos un poquito orgullosos, ¿verdad?, como país del trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo en torno a esta grave situación que es la pandemia. Eso, orgulloso y a pesar de esto, a seguir cuidándose. Así que Alexis, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Hasta luego. A todos ustedes que nos están viendo, como siempre, invitadísimos a que sigan con nosotros aquí en emol.com.